Estamos diciendo, Señor, aquí estamos, no estamos solos, está tu presencia, manifiéstate en mi casa, en mi vida, en mi hogar, en mi familia. Señor, glorifícate este día, Señor. Gracias porque somos tuyos, Señor. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde adoración. Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde el corazón. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde adoración. Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde el corazón. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate en mí. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate en mí. Amén, amén, Señor. Siempre está Cristo en nuestras vidas, en momentos difíciles, de dificultad, de dolor, de prueba. No estamos solos. Hay alguien más en medio de toda tormenta, de toda prueba. Ese es el que nos alienta a seguir. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En
mi interior no quedan dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas, hay uno más entre las llamas, habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Vamos a estar mirando algunas características que tenía Josué como líder. Pero para poder hablar sobre el tema, hoy pusimos Josué, liderazgo de conquista. Tenemos que aclarar algunas cosas. Primero que nada, que nadie se vaya a confundir, de los que nos escuchan también por internet, de que cuando hablamos de conquista no se trata nada que ver de armar un ejército paramilitar y salir a bombardear lugares. Nada que ver. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestro amado país vecino, Uruguay, un ministerio muy conocido, el pastor Jorge Márquez, invitaban a los jóvenes a un campamento que le llamaron La Resistencia. Y toda la promoción era: unite al ejército de Dios, tomá las armas y vamos a batallar, a pisotear al enemigo. Bueno, parece que hizo tal revuelo que hubo unos diputados de un bloque del Frente Amplio ahí en Uruguay que le pidieron incluso al Ministerio de Defensa que investigaran esa iglesia, porque estaban reclutando un ejército paramilitar. Tremendo, ¿no? Obviamente que luego el pastor hizo obviamente una carta abierta, una carta pública explicando esta situación, la mala interpretación y que incluso la mala intención, porque en el mismo folleto donde ellos, o anuncio donde ellos invitaban a ser parte de este campamento, se explicaba claramente. Ahí decía: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestras armas no son humanas, no son terrenales. Las armas son las que Dios nos da, el ejército de Dios, que tiene la oración, la adoración, la alabanza, el evangelismo. Bueno, evidentemente que estaba más que claro, muy claro. Pero tenemos esta situación, que algunos se agarran de una frase, de algún dicho, y entonces le ponen intencionalmente una connotación que nada tiene que ver. Así que el tema de hoy, Josué, liderazgo de conquista, es lo que vamos a aplicar al día de hoy, para nuestras vidas. Ahora, una pregunta antes de iniciar. ¿Un líder se hace o se nace? Qué pregunta típica, ¿no? A ver, ¿quién se arriesga? ¿Quién sabe? ¿Qué les parece? ¿Un líder se hace o se nace? Algunos dicen que para ser líder se nace líder. Y otros dicen que no necesariamente. ¿Cuántos opinan que un líder se nace? A ver, levante la mano. ¿Cuántos piensan que un líder se nace? Nadie. Entonces, ¿cuántos piensan que un líder se hace? Todos. Muy bien. En realidad, vamos a decir la verdad,
La palabra líder es una palabra muy contemporánea, muy de ahora. En la Biblia no figura líder. Muchos dicen, ¿por qué usan esto de líder? No figura. Como no figuran un montón de palabras actuales, pero que el sentido, que lo que significa esa palabra, es claramente visible en la Biblia. Y vamos a ver algunos ejemplos. Pero en realidad un líder se hace o se nace, no es ni uno ni lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que no es ni uno ni lo otro? Porque hay que entender qué es ser líder. ¿Cuál es la definición que nosotros tomamos como liderazgo? Para aquellos que ya llevan unos años con nosotros, lo hemos escuchado y hemos hablado de esto muchas veces, hemos hablado mucho de liderazgo. Y hablamos de 3 cosas, 3 características o 3 cualidades que tiene un líder. ¿Se acuerdan? La primera, ¿cuál es? Alguna de las 3. No importa si van en un orden o en otro. ¿Un líder qué es? Un líder, un servidor. Muy bien, muy bien. Hablamos que líder es servicio. Casi que es un sinónimo. Liderar es servir. Es una de las áreas. La otra es que yo cuando estoy cerca de alguien y comento mis ideas, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy siendo de influencia. Muy bien. Segunda cosa, un líder influye. Ya sea que hable o no hable. Ya sea que con mis gestos, con mi forma de ser, influyo. Y tercero, decíamos que un líder lleva un proceso a las personas de un punto A a un punto B. Es cuando alguien, con lo que sea, sus pensamientos, su actitud, su servicio, lleva a la gente de un punto A a un punto B. Así que cuando hablamos de liderazgo según estos 3 principios, todos somos líderes. Decirle al que está al lado, vos sos líder, mostrarle, vos sos líder, el que está atrás también, el de adelante, todos lideramos. Porque no se trata de cargo, no se trata de un nombramiento, se trata de un estilo de vida. Todos llevamos una forma de vivir. Y con nuestro ejemplo, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de ser, influimos, servimos o no servimos, y llevamos a la gente de A a B. Un padre es un líder en su casa, ¿o no? Claro que sí, porque influye en sus chicos. Si viene alguien y toca el timbre y el padre le dice, decile que no estoy, ¿qué está diciendo? Está influyendo. ¿En qué? En valores, la mentira. El chico aprende a mentir. ¿Quién le enseñó? El papá. ¿Qué hizo? Influir. Los que saben más o los que han hecho coaching dicen que la palabra influir es fluir en, adentro. Influir, fluir dentro. Entonces con mis pensamientos, con mi ejemplo, yo estoy permeando el interior de las personas. Cuando uno es honesto, cuando uno dice la verdad, influye. O sea, fluye dentro de la persona diciendo, mira qué persona honesta, me dice la verdad. Pero cuando le falto a la verdad, dice, este es un mentiroso. Y estoy liderando. Todos lideramos en nuestra casa, en nuestro hogar, en el trabajo, en lo que nos ha asignado Dios, que es todo, no es solamente un ministerio. Somos una persona integral. Tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, de velar por trabajar, por el cuidado de mi cuerpo, por todas las cosas. Influimos, servimos. El tercer punto es servicio. Y lo último es llevar a la gente de A a B. Entonces, la realidad es que el liderazgo, el que es líder, no es ni que nace ni que se hace. Todos lideramos de alguna manera.
Cuando comenzamos la cumbre de liderazgo en Adrogué, decíamos eso. Todos somos líderes, no importa dónde estemos, dónde vivamos, la cultura, la sociedad, todos somos líderes. Es por eso que podemos distinguir qué clases de líderes hay. Si ahí decimos, bueno, si todos lideramos, entonces hay distintas clases de líderes. ¿Qué clase de liderazgo conocés vos? ¿Qué clase de liderazgo pensás que hay en esta sociedad? Bueno, si en toda la sociedad hay personas buenas y personas malas, entonces lo mismo, hay líderes buenos y hay líderes malos. Entonces te voy a traer un ejemplo, por ejemplo, de Alemania, un país con una trayectoria extensa, con mucha historia, y que desde el año 1934 hasta el año 1945, su canciller imperial, que esa es la denominación que le da a la máxima autoridad ahí en Alemania, fue Adolf Hitler. Del año 1934 a 1945. Hitler fue ese canciller imperial que influyó con sus ideas, sus pensamientos políticos, sociales, religiosos, de lo que sea, que de alguna manera sirvió o se sirvió, pero la cosa es que sirvió para bien o mal. ¿Se entiende? Porque un líder influye, sirve y lleva a la gente a B, tanto para lo bueno como para lo malo. Y vemos cómo quedó la historia impregnada por este liderazgo fatal, terrorífico, tremendo. ¿Cómo después con el tiempo decimos, cómo llegó una persona a ese lugar? ¿Cómo pudo pasar? Hay lugares en Europa y sobre todo en Polonia, yo miraba que es el lugar de origen, parte de mi familia materna es de Polonia, y ahí en Polonia me interesa la historia. Hay lugares donde están los museos, los hechos, y se te eriza la piel. Y los mismos polacos dicen, no podemos entender cómo este hombre vino a Alemania e influyó en nuestra sociedad. A tal punto que ellos se unieron a ese propósito de eliminar a los judíos. Discriminación, odio. Tremendo. Ahora, pasado el tiempo, no sé cuántos saben, pero hace muy poquito salió en el diario, después lo pueden buscar. Angela Merkel es la actual canciller, la máxima figura política de gobierno en Alemania. Tremendo, tremendo. Alguien compartió en un grupo un resumen que me pareció tremendo, interesantísimo. Dice que Alemania se despidió de Angela Merkel. Ella lo que dijo, no quiero estar más al frente del partido político como presidenta, que sucesivamente fue como que volviendo a reelegirla, y de hecho la volvían a elegir como canciller. Desde el año 2005, 16 años al frente del país de Alemania. Fíjense. Y dice así este resumen, ¿no? Dice, desde el año 2005 hasta la actualidad está como canciller de Alemania Angela Merkel, una líder que se aleja. Así lo titula este escrito. Alemania se despidió de Angela Merkel con 6 minutos de calurosos aplausos. Los alemanes la eligieron para dirigirlos y ella dirigió a 80 millones de alemanes durante 16 años con competencia, habilidad, dedicación y sinceridad. Durante estos 16 años de liderazgo de la autoridad en su país, no se registraron transgresiones en su contra. No asignó cargos, escuchá, ni a su marido. ¡Wow! Y no hace falta agregar nada, ¿no? Porque en la política
Para nosotros esto es muy extraño, no lo podemos entender como alguien que logra estar en una posición jerárquica, no acomoda a su familia, lo primero que hace, a sus amigos, a sus parientes. Tremendo. Ni a su marido, dice. No afirmó sentirse orgullosa ni ser la hacedora de glorias. Cuando recibió homenajes no los mostró. No luchó contra los que le precedieron y no tuvo oposición. No dijo tonterías. No apareció en los callejones de Berlín para hacer fotografías, sacarse una selfie sería hoy, ¿no? Esa es Angela Merkel, la mujer que fue apodada la dama del mundo y fue descrita como la equivalente a 6 millones de hombres. Angela Merkel, hija de un pastor luterano de Alemania, férrea defensora de la vida, la familia, los principios y pilares del cristianismo. Fruto de ese tremendo liderazgo, Alemania es la economía más fuerte de la Unión Europea y la tercera más fuerte del mundo después de China y Estados Unidos. Merkel dejó la posición de liderazgo de su partido, ese de inspiración democrática cristiana, y se la entregó a quienes la siguieron. No luchó por perpetuarse eternamente. Dejó un legado. Sola se hizo a un costado. Y Alemania y su pueblo alemán están en muchas mejores condiciones que cuando asumió. La reacción de los alemanes fue inédita en la historia de ese país. Todo el pueblo salió a los balcones de las casas y la aplaudió espontáneamente durante 6 minutos continuos de calurosos aplausos. Alemania se mantuvo como un solo cuerpo, despidiéndose de la líder de Alemania, sin diferencias políticas. Ella es física, es química, que no se dejó tentar ni por la moda o las luces. No compró bienes raíces, autos, yates o aviones privados, sabiendo que ella es de la ex Alemania Oriental. Dejó su puesto después de dejar a Alemania en la cima. Se fue y sus familiares no repitieron, somos los mayores o los mejores del país. En rueda de prensa, esto es interesante, una periodista le preguntó a Merkel, notamos que su traje se repite. ¿No tiene otro?, le preguntó esta periodista. Ella respondió, soy una empleada del gobierno, no una modelo. Sin palabras. En otra rueda de prensa le preguntaron, ¿tiene empleadas domésticas que limpian la casa, preparan la comida, etcétera? Su respuesta fue, no tengo trabajadoras ni trabajadores y no lo necesito. Mi esposo y yo hacemos este trabajo en casa todos los días. Luego otra periodista le preguntó, ¿y quién lava la ropa, tú o tu marido? ¿No? Esas cosas donde, a ver cómo es que... Y su respuesta es, yo arreglo la ropa y mi marido es el que opera la lavadora. Y suele ser de noche porque hay más electricidad y hay más presión. Lo más importante es tener en cuenta a los vecinos por las molestias. La pared que nos separa de nuestro apartamento, gracias a Dios, es gruesa. La señora Merkel vive en un apartamento normal como cualquier otro ciudadano. Es el mismo desde antes de ser elegida primera ministra de Alemania y no lo dejó y no es propietaria de una villa y no tiene sirviente, ni piscina, ni grandes jardines, etc. Esta es Merkel, la primera ministra de Alemania, la mayor economía de toda Europa. Tremendo. Tremendo. No sé si vos lo conocías, para mí esto fue novedoso. Sabía de ella, del nombre, pero no sabía de algunos detalles. Ahora, tener los valores cristianos y ejercitarlos en nuestra vida diaria hace la gran diferencia del tipo de liderazgo que ejercemos. La palabra es clara. Escuchás la palabra y no la pones en práctica, sos un ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Un necio.
traducción al día actual, un tonto. ¿Cómo no vas a poner en práctica los principios que el Señor establece para que nos vaya bien? Y cuando hay alguien que llega a un lugar de tanta importancia, pero mantiene esa férrea convicción de los principios que la formaron y las defiende a muerte y no se corrompe, todo un país es bendecido. Tremendo, tremendo ejemplo. Yo cuando leía esto digo, Señor, cuánto anhelo esto para mi país. No sé vos, pero, ¿no es cierto? Tener hombres, mujeres que son servidores, que deberían ser servidores en esos lugares donde tienen que conducir la gente de A a B, Argentina de A a B. Ahora, ¿qué ha pasado durante todos estos años? Es que la gran diferencia está ahí. Cuando hay gente que tiene convicciones firmes, cuando tiene valor, cuando tiene entereza, integridad, cuando no doblega sus principios. Y es así que ella marcó una diferencia. Pero se trata de todos nosotros, porque todos somos líderes donde estemos. Esa gran diferencia la hacemos vos y yo también. Más del lugar, más allá del lugar donde nos encontremos, dentro de la sociedad en la cual vivimos. Si no has visto el día del miércoles, compartimos entrevistas con amigos del reino. Yo te aconsejo mirarlo, sobre todo para los jóvenes y aquellos que tienen inquietudes, un llamado a servir dentro de la política. Véanlo. Tuvimos esta entrevista con el matrimonio pastoral Roberto Torres y Silvana. La verdad que impresionante y la verdad que me impactó, porque en un momento hablábamos de cómo en la política hay oscuridad, corrupción, maldad. Y él dice, mirá Pablo, esos son mitos, porque la política no es más oscura o menos oscura que, por ejemplo, la medicina, donde hay doctores que se corrompen, donde hay farmacéuticos que se corrompen. O la política no es más oscura o menos oscura que la educación, decía él. ¿O acaso no hay docentes que no dan el 100%, que no se corrompen? Y de hecho, mientras él hablaba, yo recordaba de cuántas cosas tuvimos que empezar a reacondicionar, a reacomodar, a ordenar, a poner en su lugar en el mismo colegio que tenemos nosotros. La corrupción está en todos lados, aún en la misma iglesia. Porque no se trata del ámbito, o si estás en el fútbol, o si estás en la construcción, o lo que sea, no se trata del rubro donde estás. La oscuridad no es nada que ver con un área o una disciplina, sino las personas que la integran. Si las personas son corruptas, el lugar se llena de oscuridad, sea donde sea. Y esto a mí me impactó, es cierto. Una familia se puede corromper si se aleja de Dios, si no obedece, si no tiene temor de Dios. Entonces hoy, mirando a Josué, ¿qué cualidades poseía que lo diferenció del resto de los líderes? Y yo puse 5 al menos, 5 cualidades. Hay muchas más, pero 5. Una, temor de Dios. ¿Cómo? A ver, repetimos todos. Temor de Dios. Segundo, amor y pasión. Tercero, servicio. Cuarto, valentía. Y quinto, firmeza. En Éxodo, ahora sí, si estás con la Biblia, Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, 10 al 12. Hay algo interesantísimo, donde de alguna manera marca la diferencia de un hombre o una mujer, sea indistinto, ¿no? Un hombre o una mujer hace la diferencia. Si vemos esta actitud que tuvo Josué, dice
en el capítulo 33 de Éxodo, versículos 10 y 12. Yo voy a estar leyendo Dios habla hoy. Dice, y cuando la gente veía que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda, esto era el tabernáculo, el lugar de reunión que tenían en aquel tiempo, cada uno se arrodillaba a la entrada de su propia tienda en actitud de adoración. Y dice el 11, y Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento. Pero, y ahí está otra vez los peros de la Biblia, marcan diferencias, pero su ayudante, su compañero, su escudero, el joven Josué, hijo de Nun, nunca, ¿qué dice? Nunca se apartaba del interior de la tienda. Nunca se apartaba del interior de la tienda. Vemos, y subrayalo, si podés subrayar, es más, en lo electrónico hasta podés resaltar esa frase, poner ese pasaje con un resaltador, donde dice, nunca se apartaba del interior de la tienda. Si uno va un poquito más atrás, porque estamos en el 33, pero si vamos a Éxodo 20, 21, uno puede ver que el pueblo tenía miedo a la presencia de Dios. En el 21 dice que entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a esa oscuridad en la cual estaba Dios. Tenían temor, miedo, no querían acercarse. Andá vos, le decía Moisés. Pero ahí estaba Josué, que no le dejaba pisada sin que él estuviera ahí pegado. Lo seguía para todos lados a Moisés. Es que la mayor prioridad de Josué era buscar a Dios como lo hacía Moisés. Moisés influía en su vida. Moisés era de influencia para Josué. Moisés, ¿se acuerdan? Llegó a decirle a Dios, no me importa si me muero, yo te quiero ver. ¿Se acuerdan? De hecho, de tanto insistía Dios, dice, te voy a dejar ver una parte, no todo. Y lo lleva, ¿se acuerdan? A una peña donde lo pone como en una cueva y él pasa a Dios, pero no le deja ver el rostro, sino puede ver la espalda. Dice, no, porque si no te me morís y vos todavía tenés que seguir trabajando para mí. Estás formando un líder ahí, al lado tuyo. Y esos son los líderes. Los líderes son los que influyen en otros. Para que también, ¿qué? Busquen a Dios. Como lo buscaba Moisés, que no le importaba ni su propia vida. Quería ver a Dios. Y esa actitud de Moisés, Josué, wow, yo la quiero. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Pero mirá que el pueblo hace otras cosas, se divierte. Que vaya Moisés, está loco, que vaya al monte. Nosotros vamos a divertirnos un poco. Josué, no, yo quiero esto. No me importa nada, esto es la pavada. No, yo quiero esto. ¿Líderes de excelencia o líderes mediocres? ¿Líderes que buscan lo bueno o líderes que se prenden en lo malo? Pasa el tiempo y se nota la diferencia. ¿Dónde anda tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus cosas? Hay gente que incluso, para identificar lo que más le gusta, o se pone un collar, o se hace una marca, o lo que sea, para mostrar, identificar, esto es lo que me apasiona a mí. Y Josué, su marca estaba, yo quiero lo que tiene Moisés. No me vengas con otra pavada, yo quiero eso. Nunca me voy a alejar de la presencia de Dios. Tremendo, tremendo pueblo. Y eso marca la diferencia en una casa. ¿Se acuerdan? El legado por generaciones y generaciones en el cristianismo, como lema para un hogar, ¿cuál es? Yo y mi casa, ¿qué? ¿Cómo? A ver. No se escucha. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién lo dijo? Josué. ¿Por qué?
porque no se detuvo en la pavada, no se detuvo en la mediocridad. Quiso lo que tenía ese líder que influyó en su vida. Miró cómo servía a Dios y dijo, yo quiero servir como él. Vio cómo llevaba al pueblo y dijo, yo algún día me encantaría, no sé, si es que Dios lo tiene en los planes. Y ya Dios lo tenía. ¿Por qué? Porque haces la diferencia, hacemos la diferencia en nuestra decisión. Liderar, bien o mal, es una decisión. Todos los días decidimos cómo liderar. Por eso me encantó cómo lo definió Roberto Torres. No se trata de la política o del ámbito, se trata de las personas. La corrupción no está en un lugar específico, está en el corazón del ser humano. Para ser líderes según el diseño de Dios, aprendamos de esta gente. ¡Qué tremenda enseñanza! Temor de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová, a Dios. Los insensatos, o sea, los necios, los tontos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Temor a Dios involucra atención a sus palabras, escuchar sus palabras. Segundo, obedecerla, es decir, ponerla en práctica. Significa, yo me sujeto a Dios, yo me sujeto a su voluntad. Significa, dependo de Él. El temor a Dios, es decir, yo ni a palo me aparto de Dios, no me alejo de su presencia. ¿Cuántas veces vemos cristianos que quedan en el camino, como aquella generación amiga de Josué, quedó en el camino? Porque se distrae, porque entra en el camino de la pavada y se va alejando de Dios. Y le interesa más otras cosas que buscar la presencia de Dios, que agradar a Dios. Y esa es la gran diferencia. Pero cuando vos y yo somos, según líderes como el corazón de Josué, tenemos temor de Dios. Señor, no me quiero apartar ni a derecha ni a izquierda, quiero estar en el centro de tu voluntad. Señor, quiero prestar atención a todo. ¿Qué nos decís? ¿Qué es lo que nos estás hablando, Señor? Quiero tener temor. Porque a veces Dios manda palabra, Dios nos aconseja. Y cuando hay falta de temor, no prestamos atención. No le damos importancia. Sí, no pasa nada. Esto de ir a la iglesia es fanático. No es para mí, yo todavía tengo un montón para vivir. Voy a vivir mi vida. Y así es la diferencia, como pasaba con los amigos de Josué. Él eligió estar en el temor de Dios, en atender lo que Dios está hablando, la obediencia. Cuando habla de que él se quedaba en el interior de la tienda, no cualquiera entraba a la tienda, al tabernáculo. Moisés sí entraba al interior y hablaba cara a cara con Dios, pero el resto del pueblo tenía un miedo bárbaro. Y si alguno entraba y no estaba santificado, era fulminado por un rayo. Así que Josué tenía un corazón especial. Él quería estar donde estaba Moisés. Y me imagino que llegaba al lugar lo más cerquita posible, porque dice, estaba en el interior y no se apartaba. Temor de Dios. Segundo, vemos que Josué tenía amor, tenía pasión. Esto involucra 4 cosas. El amor y la pasión a Dios involucra adoración, consagración, santidad y fidelidad. Dice Mateo 22, 37, 40, Jesús le dijo a alguien que le había preguntado qué es lo que hay que hacer para entrar al reino de los cielos, y dice, mirá, es como lo dice en la ley, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Tremendo. Y en Josué se ve en toda su trayectoria ese amor, esa pasión, ese amor a Dios. El estar en el tabernáculo indicaba la adoración. Algunos adoraban ahí en su casa, pero él dice, no, yo
quiero estar ahí donde está el fuego de Dios. ¡Qué maravilloso! Es por eso que cuando vemos en Josué un líder que luego Dios lo elige, no es porque sí, porque él ya vino decidiendo qué iba a hacer con su vida. Dios dice, bueno, a ver, ¿cómo no es que? A ver, reunamos a todos y a ver, votemos. ¿A quién ponemos? No, Dios designa a las personas porque Dios ve el corazón, ve los frutos, el resultado. Dice, este tipo es un distinto. Este me busca en serio. Este, la verdad, se diferencia. Este no se aleja de... No es que un día le agarra la emoción y dice, hoy voy a leer la Biblia, ¿no? Y empieza, sí, qué bueno. Y ya el segundo, hoy voy a leer la Biblia. Y al tercero, ¿qué era que tenía que hacer hoy? Y una de las cosas que yo digo, qué bendición esto de los devocionales, ¿no? Que hacemos por WhatsApp. Porque de alguna manera nos disciplina. De hecho, yo antes de mandarlo tengo que leerlo, tengo que estudiarlo. Y algunos me recuerdan porque estamos pasando otro devocional. Pastor, no me pasó el otro devocional. Pero qué bueno es esto. Porque es todos los días que Dios nos habla. Dios nos quiere hablar. Y compartir una palabra juntos. Es tremendo. Y yo decía que muchos de los que han aprovechado esto, es como que uno va haciendo un hábito. Y entonces lo hace de alguna manera, ya, Señor, quiero el devocional. Quiero ese tiempo con vos. Y nos cambia la vida. Pero es una elección, es una decisión. Y algunos por ahí lo pueden recibir, pero no estar leyéndolo. Y eso marca la diferencia. Liderar tiene que ver con elecciones de prioridad en mi agenda. ¿Qué es lo primero en mi agenda? Debería ser temor de Dios, lo primero. Segundo, amor y pasión por Dios. Tercero, servicio. Servicio es disposición, es compromiso, es lealtad, es entrega. Mateo 20, 27 al 28 estaban discutiendo los discípulos de quién era el más grande entre ellos y Jesús les rompió toda la discusión. Le dijo, el que quiera ser el primero entre todos ustedes tiene que ser el siervo de todos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Se nota que también Angela Merkel quedó grabado a fuego esto. No soy canciller de Alemania para servirme a mí, para aprovecharme de esta posición. No, estoy para servir al pueblo. Y ahí están los frutos. Y Josué pensaba en lo mismo. Porque lo primero que agarra en sus primeras armas, le dice Moisés, anda a agarrar la espada, conducime al ejército. Y claro, él ya tenía temor de Dios. Él ya tenía amor y pasión por Dios. Y tenía un corazón de siervo. Claro que sí. ¡Vamos! Entonces, ¿qué se vio en ese primer gran desafío? Valentía. Cuarto punto, valentía. Valentía es coraje, es lucha, es confrontación y es defensa. Mateo 11, del 11 al 12 dice, les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista, decía Jesús, pero en el reino de Dios la persona menos importante es superior a Juan. Desde Juan el Bautista, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Me encanta esta versión. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Josué era un hombre valiente, tenía valor. ¿Por qué? Porque había aprendido ahí en el encuentro con Dios que Dios es su amparo y su fortaleza. Que no voy a temer lo que me haga el hombre,
Porque Dios me defiende. Porque Él pone ángeles alrededor que acampan y defienden a los que le temen a Dios. Así que Josué tenían claro estos principios. Por eso cuando vino el desafío, como estamos hablando, años de desafíos, cuando viene un desafío y vos tenés estas cualidades, vas a ser valiente, vas a tener valor. Y por último, firmeza. Firmeza no es otra cosa que constancia, perseverancia, solidez en tus creencias, en tus convicciones, en tu fe, sólido en conducta, en ética, en moral. Mateo 24, 11 al 14 dice: y muchos falsos profetas se levantarán. El contexto de Mateo 24 lo hablamos muchas veces. Es cuando los discípulos le preguntan por el fin de los tiempos. ¿Qué pasará? ¿Cuáles serán las evidencias de que viene el fin de los tiempos? Y dice Jesús: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que persevere, ¿mas el qué? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ahí sí vendrá el fin. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que aquellos que perseveran van a ser los que van a hacer la diferencia. Van a ser líderes que van a hablar e influir en estos tiempos. ¿Cómo? Predicando. Claro. Esto es líder de conquista. ¿Cuál es la conquista? Según 1 Pedro 2:9, nosotros, vos y yo, todos aquellos que somos escogidos por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, tenemos un propósito: proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuál es la conquista hoy en día? No se trata de lugares físicos, no se trata de eso. Se trata de la tierra, de los corazones que están invadidos por la oscuridad, por la maldad. ¿Y cómo vamos a cambiar? ¿Cómo? Siendo líderes que marcan la diferencia. Si vos sos un líder que teme a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, que tiene valor y firmeza, vas a ser parte de esa generación que va a anunciar el evangelio hasta el regreso de Jesucristo. Que no va a tener temor ni vergüenza de qué digan los amigos, de qué digan los demás, si se burlan o no, si lo critican o no, porque vas a ser distinto como Josué. Por eso Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Esa es la conquista. Eso es lo que Dios quiere. Me ha enviado a sanar los corazones heridos. Ahí es donde está la conquista. Con los que están heridos en el corazón, lastimados, dañados. A proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a los que están en duelo, a confortar a los que están dolientes. Me ha enviado a darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Y entonces reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarán los escombros de antaño, repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Amén. Este llamado que Dios nos hace durante este año es ser líderes de conquistas. ¿De qué conquistas? ¿De qué me estás hablando? Es que hay lugares, corazones invadidos por la oscuridad, por el miedo, el dolor, la tristeza, el desaliento, la desesperanza, por los vicios, por el pecado. Y vos y yo podemos ser, como Josué, líderes de conquista.
que van a llevar la luz de Cristo. Que donde hay oscuridad tiene que retroceder porque la luz es más poderosa, la luz de nuestro Señor. Llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de paz. Pero para eso tenemos que ser estos líderes que marcan la diferencia. Temor de Dios, amor y pasión, servicio, valentía y firmeza. Amén. Muy bien, yo quiero orar con aquellos que dicen, yo tomo el reto, yo quiero ser un Josué, yo quiero marcar la diferencia, no quiero quedarme vagando en mi generación, quiero ser una generación de conquista, líderes de conquista. Con aquellos que sienten en su corazón, yo te pido que delante de Dios, si es así, te pongas de pie y oremos juntos esta mañana, ¿sí? Oramos juntos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tu palabra, Señor, nos habla tan claramente, Señor. Gracias que tu palabra viene a darnos en este tiempo, Señor, ánimo, esperanza, pero también nos viene a situar cómo marcar la diferencia, cómo hacerlo en el diario vivir, cómo hacerlo en la práctica, Señor. Vemos, Señor, que un líder no es que se hace ni se nace, un líder es una decisión diaria de cómo vivir, de cuáles van a ser nuestras prioridades. Señor, perdónanos. En esta mañana te queremos pedir perdón si hemos elegido mal muchas veces, si nos hemos dejado influenciar por cosas que nos alejan de tu intimidad, de tu temor, de tu amor. Señor, ayúdanos como pueblo a ser como Josué, un joven que desde joven tuvo su prioridad, estar en el lugar donde están aquellos que buscan tu presencia. Señor, se pegó a Moisés buscando crecer como él lo hacía. ¿Y cómo lo hacía Moisés? Amando tu presencia, teniendo temor, obedeciéndote, sirviéndote. Papá, gracias. Gracias porque la palabra es clarísima y gracias que hay gente en la actualidad que defiende estos principios, que los vive, los pone en práctica. Y vemos como hasta incluso países son bendecidos por estas personas, hombres o mujeres, pero que son desafiados a vivir en el temor de Dios, en el amor a Dios, en el servicio a Dios, en el valor para enfrentar cualquier situación y defender lo que verdaderamente nos bendice, y en la firmeza, en mantenerse constante, en no bajar los brazos, en seguir hasta el fin. Tú dijiste, donde quieras que vaya, iré contigo. Señor, esa promesa es maravillosa. Tu presencia nos acompaña, tú nos fortaleces, como cantamos, tu Espíritu Santo nos rodea, tu amor nos inunda. Por eso, Señor, de nada debemos temer. Ayúdanos a ser hombres, mujeres, líderes que marcan la diferencia para bien en nuestra sociedad, para que levantemos tu luz admirable, las virtudes maravillosas de un Dios que todo lo cambia, que todo lo transforma, que no importa cuánta oscuridad hay en el corazón de una persona, Señor, tu amor lo transforma todo en luz. Señor, tú eres el único que puede transformar las vidas. Te damos gracias que lo has hecho con nuestras vidas. Señor, y te queremos decir, aquí estamos, úsanos, Señor, a nosotros. Señor, ayúdanos en este tiempo a marcar la diferencia, a ser de influencia para bien, Señor, de servicio para bien, y de llevar la gente de A a B, es decir, llevar la gente de la oscuridad a la luz admirable. En el nombre de Jesús, amén y amén.